llenándome, saciando mi ser. El Señor les bendiga, hermanos amados, les saludamos. Les saludo a nombre propio de mi esposa, mi hija, rogando al Señor y creyendo en Él, que Él les tiene a ustedes guardados y cubiertos por su gracia, por su amor. Sean todos bendecidos ahí donde están en sus hogares, junto a sus esposas, esposos, sus hijos, sean bendecidos en la gracia del Señor. Le voy a invitar, por favor, si podemos abrir las Escrituras en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1, como verdad central, el versículo número 26. Un versículo que yo creo que todos lo sabemos y ya lo hemos aprendido tal vez de memoria. Pero dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre, repito, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El versículo 27 dirá, y creó Dios, entonces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El propósito de Dios cuando Él en el libro de Génesis establece esta verdad es como, valga la redundancia, como está escrito, el deseo de Él en su corazón era que el hombre a quien estaba creando, a quien estaba formando con sus propias manos, este hombre fuera hecho a la imagen de Dios, como así está escrito, a imagen de Dios, a semejanza de Él. Ese era el propósito, siempre ha sido el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, o como usted puede, o se ha preguntado en algún momento, es, ¿por qué Dios dice ahí en el versículo 26? ¿Por qué está escrito hagamos al hombre a nuestra? Usted lo ve que está hablando en plural. ¿Por qué habla en plural? Bueno, es una verdad que, como bien hablábamos hace un momento atrás, una verdad que ya todos la hemos aprendido, la sabemos, pero es siempre bueno poder reforzarla y ver si podemos hacer un paralelo con otro hombre que después aparece aquí en la Biblia. Miren, veamos un poquito. Entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el libro de Proverbios, si usted puede acompañarme, por favor, el capítulo número 8 de Proverbios, estamos viendo a quién se refiere con hagamos a este hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ya estaba Dios, pero ¿a qué imagen más? Mire, Proverbios capítulo 8, dice en el versículo número 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Eternamente tuve el principado desde el principio. Desde el principio. O sea, lo que el sabio Salomón nos está hablando aquí en Proverbios, está refiriéndose que esta persona a la cual él se refiere, que usted lo puede ver ahí en el capítulo 8 de Proverbios, donde estamos leyendo, se refiere hablando de la sabiduría, pero como una figura. Entonces, esta sabiduría, dice, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Comienza a referirse, ¿ya? O haciendo alusión, por así
mencionarlo a lo que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, porque el hacer al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, tiene que ver con lo que nos está hablando Salomón. Y es más, si lo podemos ver y podemos reforzarnos con lo que dice en el libro, por favor, libro de Isaías, capítulo número 9. El profeta Isaías, en el capítulo número 9, mira lo que dice el versículo 6, para que veamos entonces quién estaba en el principio, quién poseía el principado desde el principio de la tierra. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahí está, el principado, ese mismo principado del que nos habla en Proverbios, ¿ya? Versículo 23 del capítulo 8, eternamente, dice, eternamente tuvo el principado desde el principio, o sea, desde el Génesis, por así decirlo. Isaías nos muestra y nos habla de quién tuvo el principado. Entonces dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ya estamos conformando un poquito, más o menos, lo que había en el corazón de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya pasamos por el libro de Proverbios. El libro de Isaías nos da un poquito ya más de digamos así, de luz para ver conforme a quién quería Dios formar a este hombre, a esta mujer. Un hombre que tenía como nombre, un niño, dice, un niño que tenía el principado sobre su hombro, y lo menciona y dice, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Indudablemente, no podemos equivocarnos al decir que de quien estaba tomando nuestro Dios y Padre el modelo para poder crear al hombre, era nada más ni nada menos que el bendito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El libro de Colosenses, el apóstol Pablo, así también lo afirma. Por favor, si puede ver Colosenses, nada más para que vayamos estableciendo esta verdad. Libro de Colosenses, capítulo 1, el apóstol Pablo dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, refiriéndose al Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y mira, y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, bendito sea el Señor, el perdón de los pecados, de nuestros pecados. Y respecto a este, que era dueño de este reino, dice en el versículo 15, él, refiriéndose al Hijo. Recuerda que dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. El Padre nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, en el versículo 15, el apóstol Pablo nos dice que este Hijo, o sea, el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesucristo y para Él. O sea, cuando nuestro Dios y Padre ahí en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo que está en Él, lo que hay en su corazón es que el hombre sea formado a la imagen de Jesucristo, nuestro amado Hijo. Usted sabe y conoce muy bien lo que dice el Evangelio de Juan. Capítulo 1 dice, más a todos los que le recibieron, el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio, dice, potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, de ser hechos hijos de Dios, de ser formados como hijos de Dios, pero no formados de cualquier forma. Un hijo de Dios no puede ser formado de cualquier manera, de cualquier forma. No puede ir creciendo como se le antoje. Hay ciertos parámetros, hay un camino que está trazado por nuestro Padre. Porque cuando el hombre se sale de este camino trazado por nuestro Dios, no se forman hombres ni mujeres a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Brevemente, como ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 5, dice, este principio, este propósito de Dios, sin lugar a dudas, estaba diseñado para que comenzara en Adán y en Eva. El propósito de Dios es que ellos fueran formados a la imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Y para ello Dios les había entregado una palabra, les había entregado por medio de su propia boca una instrucción. ¿Para qué? Para que ellos siguieran el camino, este camino trazado de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, usted lo sabe muy bien, ellos decidieron no oír la voz de Dios, sino que oír una voz extraña, hacer caso a una voz extraña que les engañó. Producto de eso, dice el apóstol Pablo, que por causa de la desobediencia de un hombre, dice, entró el pecado a la humanidad y por causa del pecado entra la muerte. O sea, se trancaba el camino. Entonces, ¿qué pasa con Adán? Mira el capítulo 5 lo dice. El versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo después que pasó Caín, pasó Abel. Dice, a la edad de 130 años engendró un hijo, pero lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, por un lado, Dios dice en el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, propósito de Dios. Pero el hombre, en este caso encarnado en Adán y en Eva, deciden ellos oír otra voz, deciden ellos ir por otro camino, desobedecen finalmente. Y como consecuencia de esto, es que Él dice en la Escritura que engendra un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Pero el propósito de Dios para nosotros es que nosotros seamos formados a imagen de aquel que dio su vida por nosotros. Por favor, si me puede acompañar el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, en el capítulo número 8, por favor. Romanos, capítulo número 8. Mire,
el versículo número 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto lo hemos visto en otra oportunidad, lo hemos conversado. No solamente entre nosotros, sino que a otros hermanos también nos han hablado de esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito de Dios. El propósito de Dios no cambia. Porque cuando habla esto de predestinó, está hablando de un destino previo. Usted sabe, lo hemos aprendido, nuestro pastor nos ha enseñado esto. Este predestino tiene que ver con lo que leímos en un principio, con lo de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces el apóstol toma esa palabra, la coloca aquí y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Ahí está. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. No es como lo hizo Adán, que él engendró hijos conforme a su imagen, conforme a su semejanza, a la de él. Y sabemos los errores que cometió Adán. Pero el apóstol Pablo le dice que el predestino que Dios colocó en nosotros es que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que usted, que yo, seamos hechos a la imagen de Él. Para que nuestro Señor sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Continúa el apóstol diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, dice, glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Uy, qué hermosa palabra en estos tiempos! Si Dios es por nosotros, ¿quién va a venir contra nosotros? ¿Quién? Bendito sea el Señor. Pero veamos esto entonces. Que estamos siendo entonces formados a imagen. Porque cuando dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son, usted lo vio, son llamados. O sea, queremos establecer que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, estas cosas que habla el apóstol Pablo después, acerca de los problemas que el hombre sufre, de las dificultades, las tribulaciones, la angustia, la persecución, esas cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Sí, pero a los que a Dios aman y que están siendo formados como hijos de Dios, conforme a la imagen de su Hijo, no conforme a los deseos nuestros, pues. Porque muchas veces nosotros como papás cometemos el error de que pretender de que nuestros hijos, nuestras hijas, ellas sean formados conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que me gusta, conforme a lo que a mí me puede satisfacer. Sin embargo, la instrucción del apóstol es ceñirnos al plan original de Dios. Ser formados a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿cómo somos formados? ¿Qué imagen tenemos que tomar de Jesucristo? Porque ese es el punto. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que muchas personas creerán que el ser formados a imagen de Jesucristo tiene que ver con un aspecto más bien físico, dejarse a lo mejor por la imagen que tenemos del Señor, que es la imagen que está implantada en la sociedad, un hombre de pelo castaño, pelo largo, barba frondosa, delgado. Vamos a ver, por favor, ahí en el libro de Mateo, para que
para que veamos un poquito nada más, de cómo debemos ser formados. Libro de Mateo, por favor, si me puede acompañar, en el capítulo número 11. Capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo, por favor. Miren, versículo número 29. Mateo, capítulo 11, el versículo número 29. El Señor Jesucristo, Él está hablando. Él ya había pronunciado estas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el versículo 28, si usted lo puede ver ahí. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una palabra que la tomamos, que la recibimos, decimos, sí, Señor, yo quiero ir a ti, sí, pero inmediatamente después de decir esto, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, ya aprended de mí. Ahí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahí estamos. Recuerde que tenemos que ser formados a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. No ser formado a la imagen ni del pastor, ni del hermano anciano, ni del hermano diácono, ni del hermano que colabora coordinando, ni del hermano que toca el instrumento en la iglesia. No. Mucho menos a imagen de algún personaje público, político, o de la farándula, o del deporte. No. Recuerda que usted y yo tenemos que ser formados a la imagen, ya lo vimos, de aquel que tiene el principado sobre sus hombros, de aquel que tiene como nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, consejero, a imagen de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Él? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que aprender de Jesucristo? Y Él mismo dice, aprended de mí, que soy, dice, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón. Y termina diciendo, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros muchas veces escuchamos esto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros, gloria a Dios, voy a descansar. Sí, pero para encontrar el descanso tenemos primero que aprender de Jesucristo. Tenemos que primero aprender de Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos dice, aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Él? Que Él es manso y humilde. Amén. Manso y humilde. Somos llamados entonces. Usted y yo, somos llamados a ser mansos y humildes. En el diccionario busqué un poquito el significado de esto de ser manso, de mansedumbre. El significado de mansedumbre, según el diccionario, no nos da mucha claridad porque dice, sale solamente, dícese de ser manso. Mansedumbre dícese de ser manso. Entonces, vamos a buscar qué dice el significado de manso. Y la definición que da de una persona mansa o de alguien manso es que es alguien benigno, alguien que es apacible. De los animales, dice, cuando uno dice, este perrito es manso, este gatito es manso, de los animales se refiere a que no son bravos, o sea, que son alejados de la violencia. Entonces, el Señor dice, aprendan de mí que soy manso. O sea, aprendan de mí que soy benigno, que soy apacible. Una persona mansa
Una persona que tiene mansedumbre es una persona que puede ser guiado, que puede ser conducido por alguien más, que recibe instrucciones y las obedece, porque es apacible, porque es humilde. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él dice aparte de referirse aquí como manso y humilde, Jesucristo en muchas oportunidades dice: yo no hablo lo que yo quiero hablar, yo no digo lo que quiero decir, yo no hago lo que quiero hacer, no actúo como yo quiero. No, yo hablo y digo lo que mi Padre me dice que hable y diga. Yo voy donde mi Padre me dice que vaya. Yo hago lo que mi Padre dice que haga. No hago nada por mí mismo. Recuerde cuando Él estaba orando. Cuando Él ora al Padre ahí en el monte, Él dice: Padre, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, más bien sea hecha la tuya. O sea, una persona mansa es una persona que es capaz de oír la voz, de quien les está instruyendo, de quien les está dando instrucciones. Un manso puede ser guiado. Al contrario de una persona que no es mansa, debiéramos decir entonces, una persona que no es mansa es una persona que no se deja gobernar, una persona que no se deja guiar, que no se deja llevar, una persona que es llevada para cualquier lado según sus propias ideas. No según la idea o no según el plan de quien le ha establecido o le ha dado alguna instrucción. Una persona que se revela no acepta ser guiado. No acepta ser guiado, no acepta ser instruido. Es una persona que, como dice el salmista, es una persona que va a habitar en el desierto. Salmo 68, miren el Salmo 68. El Salmo 68 dice, miren el versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mas los que no son mansos habitan en tierra seca. Quiero decirle que muchas veces nosotros, a modo de enseñanza, a modo de aprendizaje, nuestro bendito Señor nos hace pasar por el desierto. Y estamos en el desierto por un periodo de tiempo. Pero quiero decirle que el desierto, amado hermano, no es un lugar para habitar. No. No es un lugar para habitar. El Señor, cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo pasar por el desierto, pero Él no quería que ellos habitaran en el desierto. Cuando Jesucristo fue tentado y se fue llevado al desierto, estuvo 40 días ahí, pero no se quedó permanentemente ahí, sino que inmediatamente Él sale de ese lugar. ¿Por qué? Porque el desierto no es un lugar para habitar. No es un lugar para habitar. Bien lo leíamos ahí en el libro de Salmos. La parte final del versículo 6 del capítulo 68. Mas los rebeldes, los rebeldes habitan en sequedad, habitan en tierra seca. Los rebeldes, los que no son mansos, los que no se dejan gobernar, los que no se dejan guiar, los que les gusta hacer lo que ellos quieren hacer, los que no les gusta obedecer la instrucción que se les da, ellos, dice el salmista, ellos habitan en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel? En el desierto, más de la cuenta, más tiempo de la cuenta de lo que Dios quería.
producto de su rebeldía, producto de no hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. El Señor tiene preparado para nosotros otro lugar. Si usted retrocede ahí en el libro de Mateo, volvemos a Mateo, por favor, capítulo 5. Ya sabemos entonces, los rebeldes habitan en tierra seca, habitan en el desierto. Pero le vuelvo a insistir, perdone que sea majadero, pero el desierto no es un lugar para vivir. No es un lugar para habitar, no es un lugar para quedarse. Si estamos pasando por tiempos de sequedad, estamos pasando por tiempos de prueba, es un tiempo que el Señor tiene dispuesto, pero es un tiempo para pasarlo, no para quedarse ahí, amado hermano. No para vivir toda una vida en el desierto. Usted, yo estamos llamados para ser bendecidos por el Señor. Si no, recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en las bienaventuranzas, usted lo sabe, ahí en el sermón del monte. Capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. Ajá. ¿Quién era manso? Jesucristo nuestro Señor. Aprended de mí que soy manso, que soy humilde. Entonces, el versículo 5 del capítulo 5 dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor Jesucristo, Él dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y si yo digo que voy, es porque también volveré y los tomaré. Porque donde yo estoy, vosotros también. Yo quiero que vosotros también estén. Ahí está la morada. Ahí vamos a habitar. Entonces, el rebelde, el que no acepta instrucción, el que no quiere ser formado a imagen de Dios, a semejanza de Él, habita, dice, en tierra seca, habita en el desierto. O sea, todos aquellos que no están bajo gobierno de Jesucristo, todos aquellos que aún están bajo la potestad de las tinieblas, todos aquellos que aún no han sido trasladados al reino del amado Hijo, ellos están habitando en sequedad. Por eso decíamos en delante, el desierto, amado hermano, no es un lugar para habitar. Es un lugar de paso que el Señor nos hace pasar para que aprendamos, para que seamos formados. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Filipenses capítulo 1, el versículo 6, usted lo conoce muy bien. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Ahí está. Estamos siendo formados. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta que seamos igual a Él. Por eso el desierto jamás es un lugar para habitar. No se puede habitar. No hay agua ahí para beber. No hay alimento para alimentarse. Bendito sea nuestro Señor. Que nosotros sí hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el rebelde jamás acepta ser guiado, ser conducido. Jamás lo acepta. El manso, él acepta ser guiado. El manso acepta escuchar la voz de aquel que tiene un propósito sobre él. La voz de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. También dice Jesucristo nuestro Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, sabemos, entonces usted sabe, nosotros sabemos que la humildad no tiene que ver como cómo me visto, con qué tipo de ropa ando.
No tiene que ver si tengo más dinero o menos dinero. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con saber agachar la cabeza, con saber ubicarse en el lugar que nos corresponde. Hay un ejemplo que muchas veces pasa desapercibido, pero que nuestro Señor Jesucristo lo dejó patente, como él era humilde de corazón. Dice en el capítulo 3 del libro de Mateos, el versículo 13 dice: entonces Jesús, dice, vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Lo recuerda? Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver que Jesús venga al Jordán a bautizarse? ¿Qué tiene que ver esto con la humildad? No olvide que Jesucristo tiene un nombre que es por sobre todo nombre. Recuerde que un niño nos es nacido, lo que leímos en Isaías capítulo 9, versículo 6. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, el principado, y el principado está sobre sus hombros. Y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe eterno, príncipe de paz, consejero. ¿Lo recuerda? Ese era quien venía Juan. ¿Y dónde estaba Juan? ¿Qué estaba haciendo Juan? Mira lo que estaba haciendo Juan, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 11. Dice Juan, yo a la verdad, Juan el Bautista lo está diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. O sea, la fila que estaba ahí donde estaba Juan en el Jordán, si el bautismo era para arrepentimiento, o sea, los que venían, venían arrepentidos ¿de qué? ¿De hacer las cosas bien o de hacer las cosas mal? Venían a bautizarse porque estaban arrepentidos. Pedro dirá más adelante el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted lo recuerda, cuando después de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro se para y dice, habla el discurso acerca de Jesucristo, el Señor, basado en él. La gente dice, se compunge de corazón y se acercan a Pedro y a los apóstoles y dicen, varones, ¿qué haremos? Arrepentidos, dice Pedro, y bautícese cada uno de vosotros. O sea, el que era bautizado era un hombre arrepentido. Y en medio de esos hombres pecadores, Jesucristo se puso a la fila. Bendito sea Él. Se puso a la fila ahí. Aleluya. Él, como dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios. No tomó en cuenta el ser el Hijo de Dios. Él se puso a la fila ahí para ser bautizado, mostrando humildad. ¿Cuántas veces, dígame que no le ha pasado alguna vez, que estamos en comunión, en reunión junto a los hermanos, y quien nos preside en la predicación nos está hablando de parte de Dios, nos está entregando una palabra, y él al terminar dice, hermanos, vengan acá todos quienes quieran recibir? ¿No le ha pasado a usted que se ha cuestionado y habrá dicho, ¿qué van a pensar de mí si paso adelante? ¿Qué van a creer de mí si paso junto al resto? Y pensamos, ¿cómo voy a pasar allá? ¿Cómo voy a pasar allá? ¿Qué voy a dar a entender? O sea, yo pasaría si me permiten explicar por qué estoy pasando. Jesucristo, Él se puso a la fila. Entonces Juan
Él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso, miren, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué hace Jesús si era más poderoso que Juan? Si era el Hijo de Dios. Bendito sea Él. Entonces dice, vino Jesús de Galilea a Juan, al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le responde a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, déjalo, hagámoslo así, porque esto no se trata de lo que yo quiero o lo que tú quieres. Cumplamos la orden de nuestro Padre. Cumplamos lo que nuestro Padre nos ha establecido. Hagámoslo así. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso, que soy humilde. Bendito sea nuestro Señor. Si me permiten, por favor, volver para ya ir terminando al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Estábamos ahí en el versículo 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo. Y Jesucristo nuestro Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, la mansedumbre, la humildad de parte de nuestro Señor es una cualidad de Dios, una cualidad del Señor, que Él quiere que nosotros la tomemos, la aprendamos, que sea parte de nosotros, que no seamos rebeldes, que no seamos de estas personas que no se dejan gobernar. Porque si así lo somos, si permitimos que el gobierno de Dios sea sobre nosotros, dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas nos van a hacer bien, nos van a hacer crecer. ¿Quién acusará, dice Pablo, el versículo 33 del capítulo 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. Miren, por favor, con esto termino. ¿Verdad? Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Versículo 47 al 53. Dice Lucas, mientras Jesús aún hablaba, se presentó, dice, una turba. Y el que se llamaba Judas, el Iscariote, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Dice, para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha con la espada. Sacó la espada y la cortó. Bueno, usted sabe que en este momento Judas se entregaba al maestro. Iba a ser arrestado Jesús para luego ser juzgado y ser llevado al Calvario, a la cruz. Entonces uno de ellos sacó una espada y hirió a un siervo del sacerdote. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Mansedumbre.
Recordemos que el manso es una persona benigna, apacible, que no hay violencia en él. Y Jesús responde a los principales sacerdotes, dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros, dice el Señor, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿por qué? Dice, no extendisteis las manos contra mí, mas, y aquí deja claro algo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, potestades malignas, demonios estaban ahí, tomando toda la situación. Pero Jesucristo deja dos cosas claras acá. Primero, su mansedumbre. Basta ya, le dice a ese discípulo que sacó la espada, basta ya. No es con violencia aquí, no es con violencia. Y después Jesucristo muestra su humildad porque él dice, como a un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el... ¿Acaso Jesucristo no podía haber tomado otra actitud? Quiero decirles que el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, hablan y tienen prácticamente la misma visión. Pero quiero que veamos un poquito la visión que tiene Juan al presentar este mismo hecho. Capítulo 18, por favor, de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18. Habiendo dicho Jesús, dice el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también, dice Juan, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos en ese lugar. Judas, dice, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, otro antecedente, soldados y alguaciles. Lucas, Mateo y Marcos, ellos hablan de una turba de personas que venían armados con palos. Juan dice Judas, pues tomando una compañía de soldados, ya soldados. Los soldados no andan con palos. Y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Ya vimos la mansedumbre de Jesús, la humildad del Señor. En uno de los evangelios dice, ¿acaso él no podría invocar al Padre, llamar, orar al Padre para que le enviara una legión de ángeles para defender? Pero ahí está la humildad del Señor. Le dice, no. Entonces, Juan nos muestra aquí que dice, versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. O sea, cuando venía la turba, cuando venía la compañía de soldados, cuando venía Judas con ellos, Jesús se adelanta y les responde, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Le respondieron ellos, a Jesús Nazareno. Jesús los queda mirando y le responde, seguramente, lo sé, lo vas a decir, yo soy. Y estaba con ellos, dice la Escritura, el relato que estaba con ellos. Cuando Jesús dice esto, con esta compañía, estaba Judas también. Le respondieron a Jesús Nazareno, versículo 5. Jesús le dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Mire esto, vea la imagen esto, por favor. Cuando Jesús, versículo 6, les dijo, yo soy, ellos vinieron, Judas le besó,
Jesús se adelanta, le pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús dice, yo soy. Cuando Jesús le dice, yo soy, dice la Escritura que ellos, incluido Judas Iscariote, él se echan para atrás, retroceden y caen a tierra. Bendito sea el Señor. Ellos caen a tierra a la voz del Señor. Sí, porque el ser manso no es significado de debilidad, no es significado de cobardía. Es significado de determinación, de obedecer a aquel que te ha comisionado. Jesucristo dice, yo soy. Y al instante dice que ellos retroceden y caen a tierra. ¿Por qué? Porque así como vemos que Jesucristo es manso y humilde y debemos aprender de Él, debemos tomar esta cualidad de Él, pero quiero decirte, amado hermano, que con respecto a nuestras vidas, con respecto a lo que dice Romanos, lo que decíamos recién, que más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a quienes que son formados como hijos, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero decirle que para que te ayuden a bien estas cosas de epidemias, estas cosas de falta de empleo, estas falta de alimentos, estas necesidades que hoy día el mundo está llevando, está teniendo, quiero decirte que ese Jesús manso, Él se para delante de todas estas cosas. Se levanta por sobre la epidemia esta que nos invade, se levanta por sobre la cesantía, se levanta por sobre las enfermedades, se levanta por sobre los problemas para decir, yo soy, yo soy, yo soy. Dice el libro de Apocalipsis, con esto termino, la última cita que les pido que busquen, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 1 en adelante dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, aleluya. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesucristo, dice la Escritura que fue llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca y que enmudeció. Pero quiero decirte que este Señor, que está sentado a la diestra del Padre, bendito sea Él, hoy día, en medio de las dificultades que tenemos, en medio de los problemas que tenemos, en medio de las necesidades que tú puedes estar pasando, que yo pueda estar viviendo, quiero decirte que Él se levanta como el león de la tribu de Judá. Él se levanta, Él alza su voz, como lo hizo con estas personas que venían a tomarle. Yo soy. Y al escuchar la voz determinante de Jesucristo el Señor, dice la Escritura que ellos retroceden y finalmente caen a tierra. Esa misma voz, esa poderosa voz del león de Judá, se va a levantar, se va a alzar frente a todas estas cosas que la iglesia puede estar viviendo. Pero recuerda que, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que todas las cosas
les ayudan a bien a los que Dios ama. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, a los que están siendo formados a la imagen de su Hijo, de Jesucristo nuestro Señor. Si tú estás siendo formado como hijo de Dios, como lo vimos hoy día en estas solamente dos cualidades del Señor, manso y humilde, quiero decirte que el león de Judá se va a levantar delante tuyo para que tus enemigos, para que las enfermedades retrocedan y finalmente caigan. Paz de Jesucristo sobre tu vida, amado hermano. En el nombre del Señor te bendigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis amados hermanos que están acá. Ruego sobre ellos, Padre, que tú les bendigas, que escuches su voz. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare. Bendito eres, Señor, si mi pueblo se humillare y pusiere atención a mis palabras. Entonces yo me inclinaré a ellos y oiré. Señor, ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú oigas el clamor de tus hijos, que esta palabra traiga esperanza a nuestras vidas, Señor, que esta palabra infunda fe a nosotros, que creamos, Padre amado, que tú eres el Señor, que tú eres manso y humilde. Bendito seas para siempre. Queremos ser así, Señor. Queremos ser así, Padre. Pero también sabemos, Señor, que frente a las dificultades, frente a los problemas, tú ruges como el león de Judá, como el león de la tribu de Judá. Tú ruges proclamando tu gobierno, proclamando tu soberanía. Y todos aquellos que se han levantado, sean enfermedades, sean epidemias, sean cesantía, sean escasez de alimentos, retroceden a tu voz y finalmente caen a tierra, derrotadas por aquel que venció la muerte, por aquel que está sentado a la diestra del Padre. Señor, gracias. Tu bendición sobre tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, a quien damos honor, gloria, honra, desde ahora por siempre y para siempre. Amén, amén, amén al Señor.